Estamos de vuelta en El Mundo Ahora. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar los hechos que son noticia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman en la Casa Blanca. En el encuentro se informó una inversión millonaria y Trump elogió a bin Salman en materia de derechos humanos. El estadounidense defendió al saudita sobre las acusaciones por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Continúan las reacciones a la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Gaza. Turquía dijo que seguirá de cerca la próxima fase del alto el fuego al tiempo que la oficina de Benjamin Netanyahu celebró la iniciativa que Hamás a su vez rechazó. China continúa sus maniobras con fuego real en el Mar Amarillo en medio de la tensión con Japón, mientras altos funcionarios de exteriores de ambos países no lograron consensos para desescalar las tensiones. Esto tras la declaración de la primera ministra nipona de intervenir si Beijing lanza una operación contra Taiwán. Repasamos la historia de esas tensiones. Abrimos este informativo en Estados Unidos, donde avanza la visita del príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman a Washington. Allí fue recibido por el presidente Donald Trump. Ante periodistas en el despacho Oval, los líderes anunciaron que Riad invertirá entre 600.000 millones y $1 billón en Estados Unidos. Hablaron de Oriente Medio con una declaración de bin Salman a favor de la existencia de dos estados, el israelí y el palestino. También sobre un posible acuerdo nuclear con Irán. Incluso el príncipe saudita fue cuestionado sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. También se habló de inteligencia artificial y la eventual compra de cazas F-35. Escuchemos. Hoy y mañana anunciaremos que aumentaremos esos 600.000 millones a casi $1 billón para inversión real y oportunidades reales gracias a los detalles en muchas áreas y al acuerdo que firmamos hoy en diversas áreas, como tecnología, inteligencia artificial en pagos materiales, etc. Esto creará muchas oportunidades de inversión. Entonces me está diciendo ahora que los 600.000 millones se convertirán en $1 billón. Sin duda, porque lo que firmamos lo facilitará. Me parece bien. Adelante. Para ampliar más detalles de este encuentro y lo dicho en la oficina Oval, conectamos con nuestra corresponsal en Washington, D.C., Natalia Cabrera. Natalia, muchos temas por resaltar en medio de este encuentro. Vimos estas señales de camaradería, entonces hablemos primero de ese millonario acuerdo entre las partes. ¿En qué va a consistir? Hola Valentina, pues así es, es el seguimiento justamente al anuncio hecho durante la visita del presidente Donald Trump a esta gira que realizó por el Golfo en su primera gira a nivel internacional, en el que se habían anunciado justamente estos acuerdos por 600.000 millones de dólares y que hoy el príncipe saudita elevó a $1 billón y justamente van a ser acuerdos para defensa, minerales críticos, infraestructura y tecnología, pero los detalles de los mismos aún están por conocerse debido a que esta reunión pues todavía está en curso y el príncipe heredero sigue en la oficina Oval reunido con el presidente. También se habló justamente de este pacto de defensa que lo que haría sería elevar cualquier ataque a Arabia Saudita a una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y esto sin embargo requiere la aprobación por parte del Senado estadounidense, pero es uno de los puntos más importantes para Arabia Saudita. Y por supuesto la venta de estos aviones F-35, que son considerados como los de mayor capacidad, que no se han otorgado, por ejemplo, a Turquía, que hace parte de la OTAN, debido a que había algunas preocupaciones justamente por la seguridad y por la manera en la que estos iban a ser utilizados, debido a los acuerdos de cooperación que Turquía tiene con Rusia, y asimismo una situación similar es la que ocurre con Emiratos Árabes Unidos, que también había pedido en algún momento tener acceso a este tipo de aviones y se le fue negado también por las mismas preocupaciones, pero con acuerdos con China. En este sentido se conoce que son al menos 48 aviones F-35 los que se les va a vender a Arabia Saudita, que serán entregados paulatinamente mientras se desarrollan, mientras se construyen. Esto puede tomar alrededor de 6 años y cada uno de estos aviones tiene un valor de alrededor de $100 millones, con lo cual estas son algunas de las cifras justamente que alimentan esta
millonaria cifra de acuerdos de cooperación. También justamente el día de mañana va a haber un foro de inversión entre inversionistas estadounidenses e inversionistas de Arabia Saudita, en el cual seguramente vamos a poder conocer más detalles de cuáles son las cifras desglosadas entre estos millonarios acuerdos que por supuesto también hablaron y mencionaron que se estimaría que haya un componente de inteligencia artificial también a discutir. Natalia, pues sin duda lo vivencial, lo anecdótico llama mucho la atención y es esta férrea defensa que hizo Trump cuando la periodista de ABC cuestionó al príncipe saudita sobre la muerte del periodista Jamal Khashoggi. Trump dijo que debían quitarle la credencial, que dan noticias falsas. ¿Qué podemos destacar sobre este tema? Sí, así es. Justamente esta misma periodista también le preguntó por la votación en el Congreso para exigirle al Departamento de Justicia que publique todos los documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein y lo que respondió el presidente haciendo una defensa muy vehemente al príncipe heredero de Arabia Saudita era que esto había sido cosas que pasan básicamente y lo defendió, dijo que no le faltará el respeto a su invitado, le alzó la voz y la tildó de hacer, pues de difundir, como lo mencionas, noticias falsas, de insubordinación a la figura del presidente y pues justamente negó también, porque se le hizo una pregunta al respecto, que haya algún tipo de conflicto de interés por los negocios que tiene su familia, la organización Trump, en Medio Oriente y si habría, por ejemplo, algunos beneficios que estaría obteniendo a cambio de entregar y hacer todos estos tipos de acuerdos de defensa y millonarios de cooperación con Arabia Saudita. También justamente le dijo que era una reportera terrible y anunció que iba a pedir que se le quitara la licencia a la cadena ABC y esto pues también ha generado aquí revuelo en Washington DC porque como es conocido la Casa Blanca prácticamente controla quiénes son los periodistas que tienen acceso a estas a la oficina oval, a estas reuniones entre el presidente Donald Trump y los jefes de Estado y de gobierno que lo visitan y hubo algunas críticas justamente porque no se había mencionado entre ellos que hubiera algún tipo de prensa extranjera que le fuera a realizar justamente este tipo de preguntas, pero vemos que llegaron justamente de la prensa local. Pues Natalia, a usted muchas gracias por esta ampliación. Nosotros vamos a continuar. La Autoridad Nacional Palestina calificó como un primer paso hacia la paz la aprobación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la resolución sobre el plan de Donald Trump para Gaza. Tras conocerse la aprobación, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó a los países a normalizar sus relaciones con Israel. Hamás, por su parte, rechazó la resolución que incluye el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en el enclave palestino. Ampliamos a continuación. Los actores del conflicto árabe-israelí reaccionan a la aprobación en la ONU de la propuesta de Trump para Gaza, luego de que el lunes el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitiera una resolución que estipula la creación de una fuerza internacional para desmilitarizar la franja de Gaza. El premier israelí Benjamin Netanyahu vio con buenos ojos la decisión tomada por las potencias del mundo. Creemos que el plan del presidente Trump conducirá a la paz y la prosperidad porque insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización de Gaza. En la otra orilla, el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina también aseguró que este es un paso hacia el desescalamiento del conflicto. La resolución de la ONU es el primer paso en un largo camino hacia la paz. Ese paso era necesario porque no podíamos emprender nada más antes de alcanzar un alto el fuego, por lo que el alto el fuego es importante y ha sido importante para salvar vidas palestinas. Mientras tanto, en las calles del enclave palestino, algunos ciudadanos tienen dudas sobre la resolución de Naciones Unidas. A la luz del genocidio al que fuimos sometidos, el silencio del mundo y la terrible situación que viven los palestinos, esta resolución se ha convertido lamentablemente en una herramienta de chantaje político. Por su parte, el grupo islamista Hamás rechazó con contundencia la creación de una fuerza de estabilización internacional, argumentando que los gazatíes estarían perdiendo soberanía sobre su territorio.
Vamos ahora a Madrid, donde se encuentra el presidente Volodymyr Zelensky en su tercera visita a la capital española. El mandatario asistió a la Cámara de los Diputados y al Palacio de la Zarzuela, donde saludó al rey Felipe VI. También sostuvo un encuentro con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Para los detalles conectamos con nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado. Marina, más temprano, el Ejecutivo dijo que anunciaría un paquete de ayuda militar que calificó de sustancial para apoyar a Kiev. ¿Qué resultó tras la reunión de este martes? Sí, pues tras el gas de Grecia, los aviones de Francia, Volodymyr Zelensky se irá de España con un acuerdo de ayudas por 817 millones de euros. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno de España en una comparecencia conjunta tras esa reunión con Volodymyr Zelensky en el Palacio de la Moncloa. Un paquete de ayudas que se preparará en el mes de diciembre y que incluye 300 millones para equipamiento defensivo, 200 para producir sistemas antidrones, 100 más que se dirigirán a la compra de armamento a Estados Unidos a través del mecanismo Pearl de la OTAN para luego enviárselo a Ucrania, y otros 200 millones de euros dirigidos a la reconstrucción del país del este de Europa, sobre todo enfocados en la reconstrucción de infraestructuras de agua, energía y transporte. Todo esto entra en el marco del acuerdo bilateral de seguridad y defensa alcanzado en 2024, por el que Pedro Sánchez se comprometía a entregar 1.000 millones de euros anuales a Ucrania en ayudas. Este es el tercer viaje que hace el presidente de Ucrania a España después de que iniciara la invasión de gran alcance en 2022, y una vez más se ha visto la gran sintonía que existe entre Pedro Sánchez y Volodymyr Zelensky. Pedro Sánchez ha reiterado el apoyo tanto del pueblo español como del gobierno español al pueblo y al gobierno ucraniano, y ha dicho que mientras él sea presidente del gobierno apoyará a Kiev hasta que no haya una paz justa y duradera y hasta que Ucrania no sea país miembro de la Unión Europea. Volodymyr Zelensky ha calificado esta contribución, esta colaboración de única, y este miércoles Volodymyr Zelensky viajará a Turquía, donde pretende intentar relanzar ese diálogo muchas veces frustrado con Rusia, con posible ayuda de Estados Unidos. Pues Marina, usted muchas gracias por esta ampliación. Nosotros continuamos. Hubo resultados poco alentadores tras la más reciente reunión diplomática entre China y Japón. Delegados del Ministerio de Exteriores del gobierno de Xi Jinping catalogaron el encuentro como poco satisfactorio. Las tensiones provocadas luego de comentarios de la primera ministra japonesa con respecto a una posible invasión china a Taiwán se han profundizado. Revisamos el histórico de las tensiones a continuación. China, Japón y una relación centenaria de conflictos. Los dos territorios asiáticos mantienen una enemistad profunda desde finales del siglo XIX, cuando se desarrolló la primera guerra sino-japonesa. Rivalidad que se recrudeció en 1937 cuando explotó la segunda, llamada Guerra del Pacífico, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Si bien en la actualidad sostienen una activa relación económica y una cordial diplomacia, Beijing guarda rencores contra Tokio. El Ejército del Sol Naciente, a mediados del siglo XX, considerado como una potencia marítima, realizó una invasión a gran escala sobre el este y el norte de la China continental, además de apoderarse de territorios como Manchuria y Taiwán. Durante su estadía, la cual concluyó con el retiro de tropas tras la rendición de 1945, se estima que alrededor de 20 millones de personas, en su mayoría civiles, fueron asesinadas. En los años de la Guerra del Pacífico, el ejército japonés fue señalado de un elevado número de crímenes de guerra, siendo la masacre de Nanjing el episodio más recordado. En Nanjing, entonces capital de la República China, las fuerzas invasoras mataron entre 100 y 300.000 habitantes, una acción por la que a día de hoy China sigue exigiendo respuestas. Japón no distingue tales responsabilidades. Con la salida del ejército a finales de la Segunda Guerra Mundial, China recuperó Manchuria y Taiwán, pero quedó padeciendo secuelas civiles y políticas. Desde entonces, culturalmente, conserva su encono con Japón, el cual no solo no reconoce sus delitos en la Guerra del Pacífico, sino que tampoco ha juzgado a los responsables y guarda honra a los caídos en el santuario de Yasukuni, donde yacen las vidas de 2,5 millones de militares japoneses que murieron desde finales del siglo XIX hasta 1945, incluyendo 14 criminales de guerra condenados.
Vamos al noroeste de Nigeria, donde hombres armados atacaron un internado gubernamental femenino, matando al subdirector y secuestrando a 25 estudiantes. Se trata del más reciente episodio de violencia que vive el país, pues los presuntos responsables entraron al lugar con rifles y tácticas coordinadas alrededor de las 4 de la mañana, tras enfrentarse a la policía. Cerramos en Argentina. Un jurado destituyó a la jueza Julieta McIntosh, quien provocó la anulación del juicio por la muerte del exfutbolista Diego Armando Maradona, tras protagonizar un documental no autorizado. El jurado de enjuiciamiento tomó la decisión de destituir e inhabilitar a McIntosh de por vida para ejercer cargos judiciales a causa de su decisión de participar en el proyecto, en el que se exponía el proceso para juzgar a una serie de personas por la muerte del astro del fútbol. Gracias por su sintonía. Quédense en France 24.